Abran sus Biblias en Hebreos capítulo 11. A pesar de que el personaje está en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, lo cual creo que nos viene bien, porque debido a que el pastor Ulises está tocando toda una serie sobre orígenes basado en el libro de Génesis, y yo quisiera un poquito sumar un poco más a esto, porque es uno de los personajes. Espero no robarte el pasaje, porque en algún momento de seguro lo ibas a tocar, pero de una u otra forma sé que Dios puede seguir hablándonos. En Hebreos capítulo 11, versos 8 al 10 y luego del versos 17 al 19, y voy a tocar este personaje en dos bloques o en dos segmentos. La vida de Abraham. Todos hemos escuchado hablar de Abraham, todos tenemos hasta Abraham como un modelo a seguir, un modelo en la fe, o un modelo en muchas áreas. Abraham es un ícono en la historia y por qué no, me atrevo a decir, es el que parte un momento en la vida de todo creyente, porque el llamado empieza con Abraham, digámoslo así. Así que en Hebreos capítulo 11, versos 8 al 10 y luego nos bajamos al 17 al 19, yo quiero, habiendo escuchado algunos testimonios aquí, yo siempre he sido amante de escuchar testimonios, porque cuando uno escucha lo que Dios está haciendo, uno escucha de grandes palabras o profundas en boca de algunos hermanos, es como uno dice, pues sin duda la vida cristiana vale la pena vivirla, ¿no? Porque la fe cristiana que no tiene convicción, entonces no vale la pena ser vivida. Entonces, cuando escucho testimonios desde lo más sencillo hasta lo más grueso, si cabe el término, entonces yo digo, no hay duda de que Dios está obrando. Escuchar a César, escuchar a algunos de lo que Dios está haciendo, y yo creo a lo largo de mi vida cristiana de que una de las grandes marcas del cristiano es la fe. Si no hay fe, entonces estás lejos de ser cristiano. Podrás ser simplemente un creyente, o podrás ser simplemente un fanático de la vida cristiana. Y lo decía hace 3 semanas atrás cuando prediqué, una cosa es ser un fanático, otra cosa es ser un hincha. Hay gente que son fanáticos de Cristo, pero son pocos hinchas. Yo creo que quienes son hinchas de algún equipo de fútbol saben típicamente cuáles son las alineaciones de su equipo, conocen el nombre del entrenador, los jugadores, el zaguero, lateral izquierdo, lateral derecho, porque esto es ser un hincha. Ser un hincha te permite conocer un poco más, pero si eres un fanático, eres uno más del montón. Simplemente eres adepto a este club o a este equipo, a lo mejor porque tu papá o tu mamá o porque te regalaron la camisa. A mí me han querido regalar la camisa de la América, le he dicho que no por si acaso. Pero no se preocupen, espero que mañana no me linchen, por favor, algunos ya me están viendo raro. Pero creo que una de las cosas que tú y yo tenemos que sumar a nuestra vida cristiana es fortalecer la fe. Vamos a Hebreos capítulo 11, versos 8 al 10 y luego bajamos al versículo 17 al 19. Escuchen lo que dice. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Bajemos al 17, por favor, de una vez. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Señor, te damos las gracias por este tiempo de adoración, alabanza, por cada una de las letras que hemos expresado, por este tiempo de dirección de culto. Gracias por mis hermanos, mis hermanas, quienes nos visitan, quienes ya hemos hecho de esta iglesia nuestra iglesia. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Y gracias por lo que nos une.
La fe nos une. Estamos aquí porque somos hijos de Dios, somos hombres y mujeres de fe y te creemos, te tomamos la palabra. Que tu palabra esta mañana y tarde pueda encajar en nosotros, desafiándonos, movilizándonos a una fe auténtica. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Me gustaría tocar algunos insumos de una fe auténtica o una fe genuina. Así que el mensaje tiene por lo menos 7 puntos. Entonces voy a tratar de dividirlo en 2. En primer lugar, nos damos cuenta que hemos leído 2 segmentos, pero es el mismo personaje. Hubiera querido predicarlo por separado, pero quiero de una vez hacer la conexión, porque en los pasajes que hemos leído vemos más o menos la prueba de la fe, pero también vemos el sacrificio de la fe, porque son detalles que tienen que ver con la fe. Porque tú no dices que tú crees y punto. Porque tengo la convicción que cuando Dios ve una fe preciosa, Dios la va a probar. Cuando Dios ve un hombre o una mujer que le dice que le cree a Dios, Dios le va a probar. De hecho, ahora si nos remitimos al libro de Génesis, que es el libro que usted y yo estamos siendo ministrado por el pastor Ulises, y no tengo que ir a ello, pero les voy a hacer recordar las historias, porque ustedes van a ir viendo y no hay tiempo para estar pasando un poquito las hojas. Desde el mismo capítulo 12 del libro de Génesis, arranca la aventura o la jornada de Abraham. Y yo quiero dividirlo en 2 porque en el primer momento el mensaje tendrá quizás 4 puntos, en el segundo momento tendrá los últimos 3 puntos. La vida de Abraham es toda una inspiración. La vida de Abraham literalmente nos muestra un hombre que le tomó en serio a Dios. Porque hay personas que, como quien dice, le toman a Dios como el cotorreo. Ah, que sí, que sí, no, que lo más seguro es que quién sabe, como dicen los indígenas en Sudamérica. No, pero hay gente, hay hombres y mujeres que sí le han tomado en serio a Dios. Y Abraham es uno de estos. Quiero permitirme que usted haga un cuadro. En primer lugar, en el capítulo 12, que es el primer momento que vamos a tocar, Dios le dice a Abraham, salga de tu tierra, salga de tu parentela, vaya a un lugar donde te voy a mostrar. Abraham no había sabido de Dios. Abraham simplemente agarra sus cachivaches y se mueve. Curiosamente, Abraham toma consigo a su papá y unos cuantos más de la familia, a su sobrino y bla, bla, bla. Y tomó, obviamente su papá se llamaba Taré, usted y yo sabemos eso. Y Taré significa demora. Ojo con eso. Hay momentos en que cuando Dios te llama o nos llama, nos dice, apresúrate, no te demores. Y Taré significa demora. Tristemente, Taré muere en el camino. Porque de una u otra forma, lo que a ti te va a hacer demorar por cumplir el llamado de Dios, se va a morir en el camino. Lo que a ti y a mí nos impide seguir adelante tendrá que detenerse. Así que Abraham, en primer lugar, como que Dios le dice, vaya a un lugar donde te voy a mostrar. Me llama la atención esto porque para mí la fe implica una nueva jornada, la fe implica un nuevo peregrinaje, la fe implica una nueva agenda, la fe implica que Dios me saca donde yo estoy y me pone donde Él quiere que yo esté. O Dios me saca donde estoy y me pone donde Él o donde yo debo estar. Así de sencillo. La fe siempre implica una nueva jornada. Dios no te llama y te deja en el mismo lugar de siempre. Eso jamás va a pasar. Siempre es un paso hacia adelante. Así que Dios llama a Abraham y ahí empieza la primera prueba de fe de Abraham. Abraham no conocía a Dios. De hecho, Abraham no era judío. Abraham venía de los caldeos. Abraham era un pagano. Abraham venía de un contexto completamente alejado de Dios. Pero sin embargo, a Dios le place poner su mirada sobre él. Le dice, ¿sabes qué? Levántate y camine conmigo. Entonces, y ahí empieza la jornada. El versículo 8, mira lo que dice claramente. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber dónde iba. Abraham no tenía GPS, no tenía Waze, no tenía Google Maps, no tenía Google Earth. Abraham, o sea, Dios tampoco le mandó la ubicación. A veces tú y yo cuando tenemos una cita con alguien le decimos, dame tu ubicación, ahí te caigo. Dios no le dio la ubicación. En primer lugar, una fe genuina está dispuesta a la aventura. Una fe genuina se aventura con Dios. Oiga, si tú crees que vas a vivir la vida cristiana a tu manera y no estás dispuesto o dispuesta a vivir a la aventura, al día a día con Dios, qué pena. Permítame que te mencione porque siempre te voy a mencionar en mis sermones por el amor que te tengo y por la amistad. Cuando yo llegué y saludo a tu hijo, y le digo, ¿qué onda? ¿Cómo va todo lo de Brasil?
Me dice, sí, y empieza a explicarme todo el detalle. No, Fidel, hemos recibido de hecho, los últimos días no le he podido contestar los mensajes. Estando en Tapachula había lugares donde no tenía señal por AT&T, pero él seguía mandándome mensajes, saludándome. Y Chacán me dice, tenemos esto listo, esto. Le dije, bueno, prepárense porque van a venir gordos. Porque en Brasil se come bien. Se come mucha carne, mucha picaña. Me dijo, ¿qué crees? No creo que vamos a llegar tan gordo. Entonces, porque esta situación se da así, nos van a dar un galón de romi, pero tenemos que cocinar. Yo nunca he ido a Brasil, yo tengo que cocinar. A mí me cocinan. Ahora te toca aventurarte, viejo. Porque le creíste a Dios. Es que la fe auténtica está dispuesta a la aventura. Dios no tiene que darte la agenda. Dios te dice, camine, hablaremos en el proceso. Y me encanta el Dios que viene el día a día. Me encanta saber que puedo vivir mi vida en fe, porque si tengo todo claro, entonces no necesito fe. La fe siempre implica dar el primer paso. Dios no lo va a dar por ti. Dios promueve la fe. Dios es el dador de la fe, pero el que va a dar el primer paso somos tú y yo. Y ahí entra la palabra aventura. Y me encanta aventurarme con Dios. Me encanta saber que Dios no me va a dar la agenda y sabes que camina y en David está bien, yo voy. Una fe que hace hazañas por Dios. Y el llamado de Abraham incluía dejarlo todo. Dios le dice, deja tu tierra, deja tu parentela y vaya a un lugar que te voy a mostrar. Pero, oiga, dame la agenda. No, camine. De hecho, todos los siervos de Dios en la Biblia, y creo que en la actualidad es el mismo formato. Imagínate que había una gran sequía y había hambruna en Israel. Dios le dice al profeta, oiga, váyase al arroyo de Kerit y ahí te voy a dar de tomar agua. ¿Y qué como? No te preocupes, vendrán cuervos para ti. Dios siempre mandará a los cuervos a la casa de sus siervos. De repente el arroyo se seca, no sé si los cuervos se murieron en el camino, pero de repente el Dios le dice, váyase a Sarepta, hay una viuda que te va a dar de comer. Si yo fuera Elías, le diría, Señor, dame la foto de la doña. Pero no había una sola viuda, había miles de viudas en Israel. Pero el profeta tenía que caminar. Es que una fe auténtica, una fe extraordinaria, una fe genuina está dispuesta a la aventura. Muchos viven una vida cautelosa, de acuerdo con el principio de que la seguridad es lo primero. Es que si voy a tomar esta decisión tengo que tener esto bien claro. Está bien. Eso es bueno ser proactivo, es bueno ser previsivo. Pero si tu mundo, tu vida se caracteriza en eso, entonces no necesitas fe. Dios no tiene nada que hacer en tu lío. Una genuina fe está dispuesta simplemente a ir a la aventura con Dios. Si la fe pudiera verlo todo, entonces no es fe. A veces el cristiano tiene que ponerse en camino donde la voz de Dios le llama sin saber cuáles son las consecuencias. La aventura. Abraham salió sin saber dónde iba. No tenía detalles, no tenía la dirección. Es más, ni siquiera sabía cómo llegar, pero sí tenía una sola cosa. Tenía una promesa. Yo voy a estar contigo. A mí es lo único que me importa. Yo voy a estar contigo. Esta semana estaba ministrando a un grupo de alabanza allá por la costa y le dije algo que creo que les digo a los que están aquí. Si son cantantes van a morir de hambre. Pero si son adoradores siempre tendrán pan del cielo para comer. Porque Dios cuida a sus siervos. Dios bendice a los adoradores. Un cantante va a morir de hambre. Tendrá que hacerse las 1001 formas. Pero si usted se da cuenta, los levitas en la Biblia jamás morían de hambre. Tenían en abundancia. Así que sean adoradores. Y se van a dar cuenta que van a tener abundantemente. Pero Abraham se aventuró. Tenía una promesa. Muchos quieren información adelantada. Es que cuando eliminamos incertidumbre, riesgos, entonces automáticamente se elimina la fe. Hay momentos que hay que tomar decisiones. Y decir, ¿sabe qué? Voy a confiar en que Dios es el que me llamó. Hay un dicho aquí en México que dice que cuando Dios bendice hasta los costales presta. Pero hay que estar dispuesto o dispuesta a la aventura. Versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena.
morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. En segundo lugar, una fe genuina, una fe auténtica, es paciente. Qué curioso, Abraham sale de su tierra, Dios dice, ya llegaste, esto es tuyo, pero curiosamente, Abraham vive como forastero, como extranjero. No vive tomando posesión del lugar, como Cristóbal Colón. Yo declaro que esto es América y es mi... No. Abraham simplemente vivió como forastero. Pero ojo, me imagino que la gente compraba tierra, la gente hacía todo, y Dios le decía, tranquilo Abraham, todo eso es tuyo. Pero aún así vivió como forastero. Todo era de él. Pero tuvo la paciencia para esperar. Ahora, escuchen y vean el hilo de pensamiento. Dije que cuando Dios ve una fe preciosa, Él la va a probar. Dios prueba a Abraham en primer lugar, le dice, deja tu tierra. Abraham sale. Y Dios dice, bingo. Pum, le puso un checklist. Pasó la primera prueba. Segunda prueba. Abraham, llégate al lugar. Ese es tuyo. Y de repente Abraham llega y nos dice, ¿qué haces con mi tierra? Eso es mío. No, Abraham simplemente vive como uno más del montón. Me imagino que pagó sus impuestos. Me imagino que vivió como un común y corriente ciudadano. Cumplió todo, pero curiosamente todo era de él. Y Dios dice, ok, pasó la segunda prueba. Llegó a la tierra y no la posesionó. No la tomó como suya. Vivió simplemente como uno más del montón. Es que en la vida de Abraham las promesas nunca se hicieron realidad, pero él nunca perdió la fe. Me encanta cuando hay un pasaje en el libro de Romanos 11, creo que es el 37 a 40 en adelante. Dice, aún tenían fe, no vieron lo prometido. Pero esto es fe. Para muchos esperar es difícil que aventurarnos. Y el tiempo más duro es el proceso. Porque entre el llamado de Dios y la separación viene la preparación. Y esto es proceso. Y hay gente, hay hombres y mujeres que Dios está trabajando en su proceso de formación, pero no se dejan o no nos dejamos. Así que si ves que Dios está tratando contigo en X o Y área, llamas en tu matrimonio, en tu familia, en tu salud o en tus finanzas, lo que sea, recuerde, es proceso. Aguántate un chance el proceso. Porque si Él llama y de ahí te va a consolidar, de aquí a esto viene una gran aventura, proceso. Una persona de fe mantiene viva la esperanza. Escuché a un testimonio de Emma hace poco con respecto al carro y luego lo otro de evangelismo y cada uno de los que estaban comentando, esto es mantener viva la esperanza. La mamá de Dani lo que comentó a mí me inspira, me bendice y me dice, viejo, no tires la toalla. Creo que muchos de los que estamos aquí no creo que hemos probado ni un ápice de lo que Dani está viviendo en su propio cuerpo. Pero ahí está, todavía viva la esperanza. Es que la fe auténtica, la fe genuina es paciente. Versículos 9 y 10 otra vez, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En tercer lugar, una fe auténtica deja que Dios cumpla sus promesas a su tiempo y a su manera. Le tengo noticia, Dios no va a actuar a tu manera. Isaías 55 dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, los tuyos no son los míos, dice el Señor. Así que una fe auténtica, una fe genuina, una fe extraordinaria, dejará, permitirá, confiará que Dios cumplirá sus promesas a su tiempo y a su manera. Señor, ¿cuándo? Cuando me dé la gana, pues. Pero ¿será que lo puedes hacer así? Que se venga un rayo del cielo y que... No, tampoco se hará bajo tu capricho. Porque Dios no es caprichoso. Y toda la vida de Abraham nos dimos cuenta de que Dios cumplió a su manera y en su tiempo. Cuando Abraham tenía 75 años, Dios dice a Abraham, a ver Abraham, no te preocupes, deja todo lo que estás haciendo, te voy a dar una bendición personal, te bendeciré. Te voy a dar una bendición nacional. Mira, bendeciré a tu alrededor, pero también te voy a dar una bendición universal.
En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham piensa, a ver, este man no sabe cómo funcionan las cosas aquí en la tierra. Este que se la pasa en la nube, brincando. Pero si han de ser así, significa que voy a tener un hijo. 75 años, Abraham no vio cumplir la promesa. De repente Dios dice, bueno, que se consuele con Lot. De repente Lot le da una cachetada. Y Lot le deja literalmente en la calle. Y Abraham cree, dice, no se preocupe, bueno, igual tengo a Eleazar, a mi siervo. Y Dios dice, no será él tampoco. Y en un momento Abraham le dice a Dios, a ver, Señor, sentémonos tú y yo porque vamos a hablar. En el cielo las cosas podrán funcionar así, pero en la tierra no. En la tierra, permítame decir, Señor, estoy viejo, mi esposa es vieja, yo ya estoy por la andropausia, mi esposa por la menopausia, no hay Viagra y mi esposa es estéril. Así que 6 grandes desafíos. Así que, Señor, creo que si tienes que decir algo concreto, dígalo, pero dígalo concreto. Y Dios le dice a Abraham, no te preocupes. Será un hijo tuyo y de Sara. Y Abraham pega el grito, ¡yupi! Y se goza. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? Bueno, pasaron 25 años después. A su tiempo y a su manera. Abraham quiso darle una manito extra a Dios. Hay un dicho en Venezuela que dice, vamos a darle una patada gallina a Dios. La patada gallina es cuando pones el pie aquí, las 2 manos y dices, a ver, sube, sube. Y alzas a alguien. En Venezuela se llama patada gallina. No sé por qué ese nombre raro, por si acaso. No sé cómo se llama en México. Abraham también quería darle una patadita gallina a Dios. Obviamente Abraham tiene a Ismael y Dios le dice, tampoco es así. Es Isaac. 25 años después, la promesa se cumple. Es que una fe genuina permita, espera, confía, y ¿por qué no? Es literalmente deja que Dios cumpla sus promesas a su tiempo y a su manera. No tenemos que forzar las cosas para precipitar algo. No, es que la fe débil, y escuchen mujeres, la fe débil siempre se come las uñas. Aunque hay algunos varones que se comen las uñas también, ¿no? La fe débil siempre se come las uñas. Así que no tenemos que forzar las cosas. En cuarto lugar, versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mira, escuche, esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Una fe genuina, una fe auténtica, una fe extraordinaria, va y ve más allá. Abraham no veía simplemente lo que estaba a su alrededor. Abraham podría tener una visión mucho más allá. Por eso un día Dios le llama cuando Lot deja y abandona a Abraham, y literalmente Lot se llevó la tierra más jugosa, más fértil, y Abraham se quedó literalmente sobre ruinas. Y Dios le dice a Abraham, ¿sabes dónde estás parado? Sí, estoy parado sobre piedra. Sí, pero ahora mira más allá. Si puedes contarlo, todo es tuyo. Fui a visitar una finca donde me comí unas frutas que nunca había comido aquí en México, rasbután, como quiera que se llame. Y me fui a la hacienda de la señora que me invitó y le dije, señora, ¿hasta dónde llega su terreno? Me dijo, ay, pastor, hasta donde le llegue la vista. O sea, yo dije, esta man parecía la dueña de medio Tapachula. Me dijo, pastor, hasta donde le llegue la vista. Y literal, pasamos horas y horas. He dado la vuelta al ranchito de Eric con él. 7 hectáreas. Lo hicimos en minutos. La primera vez que nos conocimos. Pero cuando la señora me dijo, hasta donde le llegue la vista, y luego me dice, ¿quieres ir a ver? Digo, no, mi hermana, no tengo físico para eso. Y un calor infernal en Tapachula de 40 y tantos grados, no. Era rico hacerlo en el rancho de Eric, porque es como ya tiene medida. Pero cuando ella me dijo eso, pensé en la promesa que Dios le dijo a Abraham. Abraham, mira dónde estás parado. Pero mira dónde, o sea, si puedes contar las estrellas, si puedes contar la arena, mira, por Dios, Abraham, abra tus ojos, mira, todo eso es tuyo. Es que una fe auténtica va más allá. Algunos ven problemas, pero Dios ve oportunidades. Algunos ven desastre, Dios ve la construcción de un carácter. Algunos podemos ver desgracia,
pero Dios está viendo formación en un hombre o en una mujer. Es que una fe genuina, una fe auténtica, ve y va más allá. Esta mañana en el taxi, el chofer decía, no, ¿qué opinas de las elecciones del PG? Y yo, ahora, usted y yo sabemos que muchos de los pastores y evangélicos, y que creo que es un consejo sabio, hay 3 temas que por Dios no se meta a discutir: la política, la religión y el deporte. Porque te ganas enemigos, impresionante. Ahorita hace poco que dije que no quería la camisa de la América y algunos, ¿ya vio? Imagínense, cuando yo llegué a esta iglesia, la mitad de la iglesia era americanista a muerte. Ahora todos son cristianos, gracias a Dios. Y a muerte, ¿no? Entonces, uno no se pone a meter en esos dilemas. Y me dice, ¿qué opinas de las elecciones? ¿Y qué opinas de nuestro presidente? Yo digo, ¿en serio? Y yo, extranjero, voy a opinar aquí. Claro, mañana sale en el periódico, mexicano mata a negro por bocón. Y como yo peco de ser hablador, entonces dije no. Y yo le dije, bueno, y yo contaba los minutos para llegar acá. Le dije, bueno, son procesos y es seguro México va a tener un momento de cambio. Claro, yo hablo de esas cosas, hablo de política, hablo de religión, hablo del deporte, pero yo hablo en un ambiente un poco más, me atrevo a decir, maduro, un ambiente de confianza, un ambiente donde sé que hay personas que pueden separar la discusión de la persona, pero hay gente que se siente aludido cuando uno le dice esas cosas. Entonces dije, no, son procesos. Que creo que en México viene un momento de cambio, de transición, y algunas transiciones serán bruscas. O sea, yo le puse un poquito de miel al waffles. Sí, ¿verdad que sí? Pero yo creo que él esperaba que yo metiera dijera una cosa. Pero he aprendido a ver más allá. Yo sigo creyendo que aún la situación que está viviendo México, un futuro y un mejor México aún es posible. Porque Dios no patrocina las desgracias, Dios no patrocina el fracaso. Un México mejor es posible, una iglesia diferente es posible, una iglesia gloriosa, como dice la palabra, sin mancha ni arruga, una congregación en Pacto Tlalpan diferente es posible todavía. Yo tengo que ver más allá, más allá, más allá, más allá. No, pero mira, no importa, pero vea más allá, vea más allá. El versículo 17, por favor. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Escuche bien. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. En quinto lugar, una fe genuina, una fe auténtica, sacrifica lo más querido por su fidelidad a Dios. La pregunta es, ¿cuál es tu Isaac? Me llama la atención y aquí dijimos, lo primero era la prueba de la fe. Ahora entramos al sacrificio de la fe. Entonces Dios le dice a Abraham, el capítulo 22 de Génesis, me imagino la escena. Abraham, y creo que Abraham salió de la tienda emocionadazo. Porque a lo mejor Abraham esperaba otra promesa. Señor, ¿ahora qué viene? Porque ya que para mí Isaac es lo máximo, es lo último. Si me llamas, ahora viene el postrecito. ¿Qué viene? Y Dios dice, ahora viene la prueba final. El examen final. Porque todos aquí vamos a pasar por un examen final. Y aquí. Algunos dicen, es que cuando yo llegue a la presencia del Señor, el Señor me va a dar vestiduras blancas. Lo siento, Dios no es sastre. Dios no es Versace. La vestidura blanca la tienes que tener aquí en la tierra porque es condición para entrar en el reino de los cielos. Así que Dios no te va a dar una vestidura, no, la tienes que usar aquí. Por eso me encanta cuando lees Colosenses y habla de las vestiduras del cristiano. Diga, vístanse de esto. Así que cuando tú y yo lleguemos, tenemos que llegar con vestiduras blancas. O sea, imagínate si el Señor empieza a ver, Fidel, después de Brasil, te toca LLL de elefante. Chava, extra large. Fulano, Mengano, small, medium. Alfa, chico, talla chica. Ulises, medium. No, Dios, no. La vestidura hay que tenerla aquí. Así que Dios prueba a Abraham. Y ahí viene el examen final.
Y me llama la atención en Génesis 22, porque usted y yo lo hemos leído, cuando Dios llama a Abraham, dice Abraham, heme aquí. Abraham está expectante de lo que Dios le va a decir. Y de repente Dios le dice, bueno, entrégame tu risa. Recuerden que el nombre Isaac significa risa. Y a veces Dios nos quiere decir, devuélveme tu risa, devuélveme tu gozo. Porque Dios no nos quita lo que tenemos, sino lo que estamos dispuestos a mantener. Porque hay gente que, por eso escucho a la gente que dice, eso es mío, esto es mi iglesia. Por Dios, no es tu iglesia. Y algunos también, ¿no? Son mis hijos, mi esposo. O sea, usamos esto de una forma tenaz. Y esta semana aprendí en un congreso que fui, un congreso donde decía, oye, tú y yo no somos dueños, somos administradores. Dios es el dueño absoluto. Así que Dios le dice a Abraham, devuélvame tu risa. Me imagino que Abraham se la pasaba, o sea, mi respeto. Por eso un día Sara, cuando nace Isaac, dice, Dios me ha hecho reír y el que lo oiga también se reirá conmigo. Es decir, la llegada de Isaac trajo pachanga todos los días. Y Dios dice, ahora sí devuélveme el gozo, porque yo soy el dador del gozo. Y me llama la atención, y usted lo sabe bien, en el versículo siguiente dice, Abraham se levantó muy de mañana. Ojo con eso, principio, la fe es diligente. El que va a obedecer no se demora. Abraham se levantó muy de mañana. Hay gente, ay Señor, ¿obedezco o no obedezco? No, Abraham se levantó muy de mañana. El que va a obedecer no va a esperar. Muy de mañana. Tengo muchas preguntas. Se levantó muy de mañana porque Sara estaba dormida y quería, me imagino que se fue al cuarto de Isaac y le metió un paño en la boca. Y yo, papi, ¿a dónde vamos? No le va. Porque si Sara fuera mexicana, en primer lugar, Sara no permite que Abraham levante a su hijo tan de madrugada. En segundo lugar, ¿y para cómo que va a sacrificarlo? No, antes te sacrificó yo. Pero me llama la atención, es que la fe es diligente. La fe es proactiva. La fe no se demora. Hay gente que saben que tienen que obedecer a Dios a lo largo de los últimos años. Saben lo que tienen que hacer, pero no lo están haciendo. Siguen demorando. Usted sabe la decisión que tienes que tomar. Pero no, es que déjame ver si el Señor cambia de opinión. Disculpe. Abraham se levantó muy de mañana y se lleva consigo. Y aquí viene la prueba final. En primer lugar, en Génesis 12, Abraham tenía que demostrarle a Dios que yo te amo más que a mi papá. Génesis 22, ahora te amo más que a mi hijo. ¿Se dan cuenta los dos polos? Dos grandes extremos. Y Abraham está en un dilema, está en medio de los dos. Abraham tuvo que mostrar en esta prueba final, Padre, te amo más que a mis padres. Perfecto. A veces decimos, qué fácil es decirlo, ¿no? Me encantó lo que me dijo Armandito cuando trajo a su mami acá, doña Soco. Y me dijo, pastor, y me acerqué y saludé, me dijo, ya estoy pagado, ya estoy pagado, traje a mi mami hoy. No sé si estuvieron algunos días antes, porque estoy viniendo esporádicamente acá, pero y se le salían las lágrimas cuando empecé a hablar con su mamá, 93 años, y dijo, ya pagué la deuda, ya pagué. Y yo creo que el hecho de traerla aquí muestra que tú amas tanto a Dios y amas tanto a tu mami. Y amas también a esta iglesia. Porque de seguro doña Soco ha sido pilar fundamental también en esta iglesia. He escuchado testimonios años atrás, ¿no? Creo que perseguía con pistola y machete y cuchillo a algunos. Pero ahí está. Dice mucho. Entonces ahí viene la prueba final. Me amas más que a tus padres y me amas más que a tus hijos. Ahora, ni se diga la empresa, Esta no debería estar en cuestión. No, o sea, si alguien dice, es que lo gané con el sudor de mi frente. No me vengas con cuento. Porque para que tuvieras el sudor de tu frente, Dios te dio la salud para lograrlo.
Así que curiosamente que esto no está en cuestión. Por eso cuando Jesús llama a Pedro en Juan 21, después de que Pedro había pescado 153 peces grandes y la red no se rompía, Jesús le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Salud. Me amas más que esto, me amas más que tu empresa, más que esta bendita pesca. Me amas más. No. O sea, no debería estar en discusión eso. Y ahí viene la prueba final. Es que a veces la prueba llega no para mostrar si somos buenos, sino si somos grandes. No me vengas con cuentos, es que yo pasé por esto porque Dios... No. Es más, Satanás nos tienta para sacar lo peor de nosotros, pero Dios nos prueba para sacar lo mejor de nosotros. Así que las pruebas van a llegar a tu vida y a mi vida para mostrar de qué estamos hechos, cuán grandes somos nosotros delante de Dios. Por eso alguien decía: el tamaño de tu cruz mide tu grandeza. Así que Abraham tiene la gran prueba final. Heme aquí. Y cada palabra que vemos en Génesis 22, no tengo la menor duda de que el pastor Ulises va a tocar esto en su serie, es de impacto, pero cada palabra parece que es una espada. Cada palabra aumenta gradualmente su significado. Hay tres cosas que creo que hay que resaltar en el libro de Génesis 22. Número uno, la obediencia de Abraham. Número 2, la sumisión de Isaac. Y número 3, la provisión de Dios. Es que cuando hay obediencia y sumisión, siempre habrá provisión. Grábense eso. Abraham obedece, Isaac se somete y Dios provee. Ahora se dan cuenta: obediencia de Abraham, sumisión de Isaac y provisión de Dios. Esto está en juego. Pero quiero cerrar este detalle de Génesis 22. Hay mucha tela que cortar. Y en primer lugar, Abraham se levanta de madrugada. Abraham es diligente. Dijimos: el que va a obedecer no se demora, se apresura. En segundo lugar, Abraham camina y le dice a sus siervos, claramente en el versículo 3 o 2, espérenos aquí. Mi hijo y yo nos vamos a adorar y regresamos. Los siervos no eran mundanos, Los siervos eran amigos, eran de la misma familia. Pero ¿saben qué? Hay experiencias con Dios que hay que ir solo. Hay aventura con Dios que hay que dejar los siervos de un lado. Porque para subir al Moria no se va acompañado, se va solo. Yo he visto que tenemos un buen tiempo de oración aquí. Y está bien. Y no soy enemigo de lo que hacemos aquí. Ahora voy a subir la temperatura. ¿Cómo está tu vida privada delante de Dios? Porque es fácil venir a orar aquí 1 hora, pero te aseguro que en tu casa no oras ni 5 minutos. Es que para subir al Moria se tiene que ir solo. Hay momentos que hay que decir a los siervos: quédense aquí. Hay momentos que hay que ayunar los celulares, hay que ayunar las redes sociales, hay que ayunar los amigos y decir: este es un tiempo significativo para mí porque quiero meterme con Dios. Porque para ir al Moria se va solo. Y Abraham deja a los siervos y le dice: quédense aquí. Los siervos duraron 2 versículos. Versículo 2, Abraham tomó consigo 2 siervos suyos y les dijo: vamos. En el versículo 5, Abraham dijo a sus siervos: quédense. Los siervos tienen que durar poco tiempo en nuestras vidas. Dios es el que dura permanentemente en nuestras vidas. Su presencia, su búsqueda, su todo. Abraham se va y hay todo un diálogo entre Abraham e Isaac, y usted y yo sabemos la historia. Y ahí el examen termina. Y aquí quiero compartir un principio en Génesis, porque voy a regresar a Hebreos. Cuando vamos a buscar al Padre con el Hijo, Dios nos devuelve al Hijo en su mayor gloria. Si entendiéramos eso en la adoración, otros serían los fenómenos aquí en esta iglesia. Si entendiéramos que vamos a adorar al Señor, a Dios, acompañado, respaldado por el Hijo, Dios nos devolvería a Jesucristo en su mayor gloria. El asunto es que nuestras adoraciones han llegado a ser tan raquíticas, oiga, que ni asusta al diablo, ni sorprende a Dios, ni impresiona a Dios. Tenemos una liturgia, una adoración tan fría, tan apática. Por eso una de las iglesias que voy a tocar en mis próximos sermones dice: oiga, te voy a vomitar de mi boca, porque solo vomitamos lo que nos da repugnancia. Se puede imaginar a Dios diciendo: ustedes me dan asco. Si entendiéramos que
cuando yo voy a buscar al Padre con el Hijo, acompañado del Hijo, entonces cuando esto se da, me doy cuenta que yo no soy el centro de la adoración. El grupo de alabanza no es el centro, los músicos no son el centro, y no puedo quedarme inerte en una adoración. Yo veo gente chateando en plena adoración. Veo gente que, no sé, hace de todo un poco. Hemos perdido reverencia a la presencia de Dios. Hemos perdido el temor, nos hemos alejado de eso. Para algunos la iglesia es un club social, es un club de cuates y de fresitas y de no sé qué. Hemos perdido la reverencia a lo sagrado. No estoy diciendo que esto tiene que ser un funeral. No estoy diciendo que esto tiene que ser un velorio. Pero por Dios, tengamos un poco más de reverencia. Tampoco apelo a una pachanga y a un carnaval evangélico. Para eso se van los hermanos a Brasil, a adelantar el carnaval de Río de Janeiro. No estoy diciendo que la adoración es pachanga. Estoy diciendo que podemos tener un sano equilibrio entre lo festivo y lo reverente. Entre, una adoración vibrante, una adoración inspiradora y una adoración profundamente consciente de la presencia de Dios. Hemos perdido esto. Porque si entendiéramos este legado que Abraham nos está dejando, cuando yo voy al Padre acompañado con el Hijo, Dios me devuelve al Hijo en su mayor gloria. Viviríamos más enamorados del Señor, viviríamos más impactados de su presencia. El Señor sería tan real en nosotros. Entenderíamos que, oiga, esto no es simplemente... Hay gente que viene porque tienen que venir. Hay gente que viene a la iglesia los domingos de mala gana. Y ni se diga los que llegan tarde. Así que Abraham prepara todo. Ahora quiero compartir los dos últimos principios de esto. Dijimos en número 5, la fe genuina sacrifica lo más querido por nuestra fidelidad a Dios. Para Abraham, lo más precioso, para Abraham era Isaac. Es decir, si lo que tú y yo damos a Dios, lo he dicho aquí docenas de veces, si lo que tú y yo le damos a Dios no nos cuesta, entonces no es digno de Dios. Y espero que esto se refleje en las ofrendas más adelante. Por Dios, e insistiremos en eso, Claro que sí, porque para eso hay que tener un corazón crucificado, pero también una billetera crucificada. Hay gente que se bautizan, pero la billetera no se ha bautizado. Hay que bautizar la billetera también. Lo hemos dicho, aún lo hemos hablado en el Consejo de Ancianos y queremos poner eso delante de ustedes como iglesia. Esta iglesia necesita de sus recursos para seguir adelante. Así de sencillo. Usted no puede comer en McDonald's y pagar en Burger King. Si usted está tragando aquí, pues pague la cuenta acá. Mientras yo esté en esta iglesia, mi diezmo viene acá. Entonces no podemos caernos en esto. Sacrifica lo más querido por nuestra fidelidad. A veces uno tiene que sacrificar algo. La pregunta para ti y para mí: ¿cuál es tu Isaac que tienes que sacrificar hoy? Piensa en tu Isaac. Abraham estaba dispuesto a sacrificar lo mejor. Isaac representa lo mejor. Ahora piense, ¿qué tengo de lo mejor? Bueno, para sacrificio, algunos quieren sacrificar a la suegra, Ahí sí queremos sacrificarla. No, a lo mejor tu suegra puede que sea lo mejor que te ha pasado. Está bien. Pero a lo mejor no. Creo que más de uno no es su suegra. Dios debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas, o no le importa un pepino estar en ella. Uno más y casi terminando. Versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Pareciera la misma jerga con la de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Versículo 18. Habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Abraham pudo haber dicho: a ver, Señor, no entiendo qué me estás pidiendo, porque al fin y al cabo me dijiste que en Isaac me será, dijiste que todo será, pero si me cortas esta, ¿y cómo lo voy a hacer? Abraham pudo haberlo dicho. Y aquí entra el sexto principio: una fe auténtica, una fe genuina, acepta lo que no se puede entender. Hay cosas que yo no entiendo, por Dios.
Le pregunté a un profesor mío en el seminario, le dije, profesor, tengo un versículo que no entiendo. Me dijo, te felicito, yo apenas entiendo uno. O sea, dígame, si usted me dice que entiende la Biblia de pies a cabeza, entonces usted es un extraterrestre, por Dios. En serio. Porque yo a mis 29 años en la vida cristiana, de los 31.102 versículos, creo que alcanzo a entender uno. Aún lo que yo predico aquí es simplemente un acercamiento de lo que yo creo y lo que Dios me revela. Pues no tengo la idea de todos los versículos. Pero si hay un compromiso que yo me hago, cada versículo tendrá un impacto en mi vida. Un padre le dio una canasta a su hijo para que fuera a buscar agua en el río. O sea, una petición absurda. El niño llena la canasta y hace 5 pasos y se le fue todo el agua. Dijo, no, tengo que hacerlo más rápido. Y vuelve a llenar la canasta y da 7 pasos y el agua no llega. Dijo, no, tengo que hacerlo más rápido. Y vuelve a llenar la canasta y da quizás 8 o 9 pasos y el agua se vacía. El niño llega hecho pedazos a su casa. Frustrado. Digo, papi, soy idiota. No sirvo. Ay, soy de lo peor. Papá dijo, oiga, está bien. Pero algo pasó cuando tú ibas llenando la canasta una y otra vez. Cada vez que el agua llenaba la canasta, limpiaba la canasta. ¿Te acuerdas que esto lo traemos para traer papas del tianguis, verduras? Está puerca. Pero cada vez que lo llenabas de agua, la canasta se iba limpiando. Yo no entiendo todos los versículos de la Biblia, pero cada vez que lea un verso, yo quiero que el verso tenga significado para mí. Yo quiero que cada verso me limpie. Yo quiero que cada palabra de Dios tenga un efecto en mi vida. Por Dios, no voy a terminar mi vida cristiana memorizando los 31.102 versículos. Y creo que no es el interés mío. Y Dios tampoco me va a cargar por eso. Pero sí quiero que cada versículo tenga significado. Hay cosas que no entiendo en la Biblia. No entiendo. Yo veo corrientes evangélicas que tienen un espíritu chamánico que hay que decir, es que hay momentos en que Dios se calla. Hay versículos que Dios no habla, así que cierra el pico también. Si Dios no dice algo aquí, pues tampoco tú. Escucho pastores y ministros que hablan disparates. Orinan fuera de la vasenilla en algunos versículos. Hay versículos en la Biblia en que Dios se cayó. Pero no, tenemos que buscar los 4, qué sé yo, pelos al calvo y las 5 patas al gallo. No, Señor. Pero y ahí es donde entra la fe. La fe acepta lo que no se puede entender. Dios le dice a Abraham, tráeme a tu hijo y sacrifíquelo. Y Abraham no entendía. Abraham simplemente aceptó. A veces Dios hará demandas incomprensibles. James Dobson escribe un libro clásico, creo que tiene más de 20, 25 años este libro, lo leí cuando era adolescente, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Aférrese a la promesa, aun cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y aquí entre nos hay cosas que no tienen sentido para ti y para mí. Pero hay que agarrarse de esto. Dios hará demandas incomprensibles que desafía toda lógica y toda explicación. Y ahí es donde entra la batalla más difícil. Permítame decirle esto. Yo vengo de un contexto que ustedes más que nadie saben. Pero me he dado cuenta que la verdadera guerra espiritual no es pelear contra el diablo. Hay gente que ve más al diablo que a Cristo. Yo los llamo los cristianos bestiacéntricos que cristocéntricos. Se resbalaron, ¡ay, maldito diablo! Se cayeron, ¡ay, el pedazo del diablo! No. Le tengo noticias, a veces el diablo no está tan entrometido en tus tonteras, ¿eh? Pobre diablo, déjenlo en paz. No, yo me he dado cuenta que la más grande guerra espiritual ni siquiera es pelear contra el diablo, porque por una sencilla razón, hay que ser masoquista para pelear con el diablo. Cristo ya lo derrotó. O sea, estoy peleando con alguien, ustedes han visto UFC, ¿verdad? Últimamente me estoy poniendo a verlo, por si acaso alguien se mete conmigo, ya tengo un par de llaves que ya manejo. Entonces, mentira. Entonces, yo veo el UFC y el man cae mientras el referee no viene el tipo y para. Mira, yo veo sangre, es impresionante, es salvaje ese deporte. Y hay momentos en que el juez todavía espera, ¿no? Y el man sigue
Y hay momentos en que el juez agarra y lo empuja con una fuerza. Yo veo gente que quieren hacer lo mismo al diablo. Pedazo de diablo, no, eres un maldito. Y yo, tranquilo, ya perdió, yo ya gané. Así que tú encárgate de otra cosa, tranquilo. No, y decimos, no, es que el diablo, no. Tranquilo, yo ya gané. Ya está. Y la más grande guerra espiritual no es pelear contra el diablo, es pelear contra Dios. Y salir con la cara hinchada. Yo peleo a diario con Dios. Jacob peleó con Dios y salió cojo. Esta sí es para mí una guerra espiritual. Pelearse contra Dios. Y ahí es donde entra la fe. Uno es pelear la batalla más difícil. Y esa batalla tiene nombre. La batalla por la voluntad de Dios. Por Dios, qué difícil es. Qué difícil es vivir en santidad. No me vengas con el cuento que tienes las aureolas en la cabeza. Qué difícil es obedecer. Qué difícil es perdonar. Qué difícil es criar a los hijos. Qué difícil es formar un hogar. Claro que son cosas difíciles. Y aquí está tu guerra espiritual. Pelearse contra Dios y dejar que Dios te haga trizas. Y a nosotros no nos gusta. Jacob peleó con Dios y Dios se dio el lujo de permitir que Jacob peleara con él. Yo escuché otra vez a Chema que cuando dijo esto acá, hay momentos en que Dios te dice, pruébame. Y cuando le escuché a Chema decir eso, Dios me inspiró esta palabra. Hay momentos en que Dios nos dice, dame tu mejor golpe de fe. Ustedes han visto Rocky 1, 2, 3, 4 y el man le pega, ¡pum! No duele, no duele. Y el tipo tiene la boca y no duele, y ¡pum! No duele, no duele. Échale. Yo veo a Dios diciéndolos muchas veces, a ver, dame tu mejor golpe de fe. Muéstrame de qué estás hecho. Salta al vacío conmigo. Por Dios, salta. Pero es que... No, salta al vacío conmigo. Dame tu mejor golpe de fe. Y ahí está tu guerra espiritual. Aceptar lo que no se puede entender. Aceptar muchas veces. Sin hacer berrinche. Simplemente decir, esta es tu voluntad. Me someto. Por último, número 7, una fe genuina y auténtica. Versículo 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. En séptimo lugar, una fe genuina, una fe auténtica, encuentra en medio de toda prueba la salida. Oiga, por Dios que hay una salida a lo que estás viviendo. Por Dios que hay una luz al final del túnel. No te vas a quedar en la oscuridad siempre. Tu historia, mi historia, el capítulo final de tu vida y de mi vida aún no se ha escrito. Tú y yo no terminamos fracasados. Tú y yo terminamos en victoria. Hay una salida. Lo que estás viendo, ay pastor, que ya llevo 20, 30 años en eso. Tranquilo, quizás tengas que esperar otros 20 o 30. Pero hay una salida. Es que una fe genuina, una fe auténtica encuentra en medio de toda prueba la salida. Si le tomamos la palabra a Dios y nos jugamos y nos las jugamos toda por Él, no importa lo que venga, siempre habrá una salida. Quiero cerrar con 2 pensamientos. En primer lugar, la fe es probada. Y quiero que escuche lo que voy a decir. Si quieres escribirlo, escríbelo. En primer lugar, la fe es probada. Es decir, la fe es probada cuando los sacrificios parecen irrazonables. En segundo lugar, la fe es probada cuando la provisión divina parece lejano. Porque hay momentos que dice, ay, me pica la mano, creo que voy a recibir algo de dinerito esta semana. Y pasa un mes, usted no recibe nada. Y te diste cuenta que debiste ir a lavar las manos porque está puerca. Es que la fe es probada cuando la providencia de Dios parece lejano.
Hay momentos en que usted no sabe qué vas a comer mañana ni pasado. El fin de semana, hasta ayer, estuve en un congreso, el 4º Congreso Panamericano de Cultura Financiera. Y uno de los libros que nos dieron es ¿Cómo llego a fin de mes? Ahora el autor está escribiendo ¿Cómo llego a fin de semana? Ahora ya nadie predica el fin del mundo porque todo el mundo quiere saber cómo termino el día. Y ha sido fascinante, pero hay momentos en que la fe es probada cuando la provisión parece lejano. No sabes qué comerás ni hoy, ni mañana, ni al día siguiente. Y la fe es probada. Y en último lugar, la fe es probada cuando las promesas de Dios parecen irrealizables. Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham dice, es en serio, ¿verdad? No me estás cotorreando, ¿no? Sí, es en serio, Abraham. Promesas irrealizables al parecer. En segundo lugar, dijimos que en primer lugar la fe es probada. En segundo lugar, la fe triunfa. Y quiero darles algunos pensamientos. La fe triunfa cuando creen la grandeza de Dios a pesar de las dificultades. Por Dios, créanle a Dios, créanle a Dios, créanle a Dios. En segundo lugar, la fe triunfa porque confía en la bondad de Dios a pesar de las apariencias. Y como el tiempo se me fue, robé 10 minutos más y cierro con esto. La fe triunfa porque obedece a las órdenes de Dios a pesar de las consecuencias. Ahí la fe triunfa. Señor, te damos las gracias por tu palabra. No queremos tener una fe raquítica, no queremos tener una fe frágil, débil. Fortalezca nuestra fe. Los discípulos gritaron, chillaron, clamaron, le dijeron, Señor, auméntenos la fe. Creo que sigue siendo la demanda de esta iglesia. Sigue siendo nuestra petición, auméntenos la fe. Estamos viviendo tantas cosas como iglesia, como país, como sociedad. Levante hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres que te toman y te tomamos la palabra. Levante una iglesia con una fe inconmovible. Levante una iglesia con una fe radical, una fe a prueba de todo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.